Vamos a la Biblia, vamos al libro de Hechos. Perdón, estamos en una serie del libro de Hechos, pero hoy no nos vamos a quedar ahí. Me fui por inercia, perdóneme, ya estaba acostumbrado a que después de varios meses en la palabra, en el libro de los Hechos, pero mejor hoy acompáñeme solo por esta semana vamos a suspender nuestra serie de movimiento por algo totalmente diferente que el Señor ha estado poniendo en mi corazón estas últimas semanas. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, aunque vamos a leer parte del capítulo 2 también, pero abra su Biblia en el libro de Samuel, capítulo 3. Y si usted ha estado conmigo por algún tiempo, usted ha de saber que yo tengo mucha afinidad con el profeta Samuel. De hecho, el libro de Samuel es uno de mis libros preferidos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel dentro de la Biblia. Los que hemos incursionado en el área de la adoración en algún momento de nuestra vida, tenemos como modelo al rey David, y la historia del rey David está en el libro de Samuel. Pero hoy no vamos a hablar de él. El Señor me ha estado incomodando con respecto al desarrollo o al estancamiento del desarrollo de los ministerios. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor los ha llamado a servirle en algún área? Yo le voy a decir algo. Todos hemos sido llamados a servir al Señor en algún área. Por eso la Biblia nos habla de que existen diferentes ministerios. Entonces todos cuadramos dentro de alguno de estos ministerios. Así que hoy quiero hablarle acerca del por qué las iglesias en nuestra generación, en nuestra época, están sufriendo de un estancamiento en su desarrollo ministerial. Hoy día la iglesia solo quiere hacer iglesia por iglesia. Nos juntamos el miércoles, nos juntamos el domingo, listo, y se acabó. No más iglesia, no más espiritualidad, no buscamos más del Señor. Usted sabe, hay mucha gente que la única vez que abre su Biblia es cuando viene a la iglesia. Pero no es lo que el Señor tenía planeado. Este libro está lleno de historias, de hecho, que nos pueden bendecir. De hecho, voy a leer una historia que hemos compartido antes, nada más que desde otro ángulo, desde otro punto de vista. La Biblia tiene una nueva revelación cada vez que la abrimos. Si tú ya has leído Juan 3:16 1.000.000 de veces, la 1.000.001 va a haber una nueva versión para ti, una nueva revelación de parte de Dios para tu vida. Entonces, quiero que me acompañe a esta historia. Vamos a leer primero que nada el capítulo 3, creo que lo voy a leer entero para que tengamos un trasfondo histórico de lo que quiero compartir hoy. Mientras tanto, Primera de Samuel, capítulo 3. Voy a leer de la versión Reina Valera. No la uso muy frecuentemente, pero esta versión tiene un poquito más de historia y de carne en el guiso que quisiera compartir con usted. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Okay? Ahora, todos los que están aquí, toca al hermano que está a su lado y diga: en presencia de Elí. ¿Ok? Ahora, me voy a ir deteniendo en algunos pasos porque quiero que se le quede bien grabado esto. ¿Qué quiere decir la palabra con que lo hacía en presencia de Elí? ¿Alguien sabe quién era Elí? Elí era el sacerdote, ¿verdad? La presencia de Dios se suponía que se le revelara a él una vez al año para perdón de los pecados, ¿verdad? En los tiempos del profeta Samuel, el sacerdote se hacía en la fecha del sacrificio. El sacerdote era el que iba y prendía el sacrificio en el lugar santísimo para Dios, donde solamente él podía llegar, y si no se había mantenido puro durante un año, la presencia, la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová, que descendía sobre el arca del pacto, sobre el asiento de misericordia, lo mataba. Entonces, en su traje, en su efod, él tenía unas campanitas. Entonces, cuando subía al lugar santísimo, todos lo iban escuchando y lo amarraban a su cintura para que cuando fuera arriba y estuviera ofreciendo sacrificio, mientras caminara y hablara con el Señor, sonaran las campanitas de su vestido. Cuando las campanitas dejaban de sonar, era porque el hombre había muerto. Entonces, los que estaban detrás
del lugar santísimo, detrás de la cortina del lugar santísimo, solamente tiraban la soga y lo arrastraban para traerlo de regreso porque no había satisfecho la voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo muere, lo primero que ocurre después de su muerte es que se rasga el velo que dividía el lugar santísimo del resto del pueblo. Porque el Señor lo que estaba haciendo era que ya no teníamos que depender de un hombre, ni de su falta de pecado, ni de su acumulación de pecado para ser perdonados, sino que ahora Cristo había pagado el precio absoluto. Elí era uno de estos sacerdotes. Y nos vamos a encontrar con que Elí, habían algunas cosas que no cuadraban muy bien dentro de su vida. Pero el Señor es tan perfecto en su plan y propósito que la palabra nos aclara que aún en medio de sus fallas, que ya las vamos a ver, Samuel estaba al servicio bajo la tutela, bajo la autoridad de Elí. Ahora, yo que tengo que decirle esto, Dios honra la autoridad. Así que dígale al hermano que está a su lado, Dios honra la autoridad. Ayer hablaba con una persona joven de aquí de la iglesia y yo le decía, mira, cuando tú honras a tus autoridades, vas a recibir honra en tu momento. ¿Cuántos de ustedes, latinos, nosotros los latinos, no me vaya a levantar la mano, no se vaya a poner a protestar, pero ¿cuántos de ustedes casi botaron lágrimas cuando en la televisión dijeron ha ganado Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos? Pero yo tengo que decirle esto, el Señor honra la autoridad, lo acabamos de decir, ¿verdad? Y las autoridades han sido puestas ahí por Dios. Sí, pero es que yo lo odio, no importa, es que no ayuda a los inmigrantes. El Señor lo puso en el lugar en el que está. Si tú te adelantas un poquito en la historia de Samuel, nos vamos a encontrar con la historia de Saúl. El pueblo de Israel ya no quería más tener profetas ni jueces. Entonces empiezan a reclamar, Dios, queremos un rey, queremos un rey. Y el Señor le dice, ¿para qué quieren un rey si los reyes se corrompen? Van a tomar a sus mujeres, les van a quitar su dinero. Ustedes lo pueden leer. Pero el pueblo de Israel dice, no importa, queremos igual un rey. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Les da un rey, les da Saúl. ¿Sabe lo que pasó a los poquitos años de que Saúl estuviera en el poder? Señor, ¿para qué nos diste este rey tan malo? Y el Señor les dice, pero ustedes lo pidieron. Y yo se los advertí. Pero aquí nos encontramos con esto. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Aunque la autoridad no era la mejor de las autoridades, Samuel entendía que debía estar bajo autoridad. Porque si tú no te sometes a la autoridad, nadie nunca se va a someter a ti cuando Dios te ponga en posición. Porque la ley de la siembra y la cosecha sigue establecida a través de la palabra. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Toca al hombro de tu hermano y dile, la palabra escaseaba en aquellos días. Hermano, qué terrible. Gloria al Señor. Emiliano, levanta tu Biblia. Levántala. Levántala para que la vean. Gloria al Señor por este libro, ¿verdad? Que hoy tenemos acceso a él. Que lo podemos abrir y encontrar lo que el Señor nos quería decir. Mira, hoy día tú tienes tristeza. Abres tu Biblia. Gracias, Emiliano. Abres tu Biblia. ¿Estás enojado? Abres tu Biblia y encuentras reposo. ¿Estás triste? Abres tu Biblia y encuentras consuelo. ¿Estás saturado? Y abres tu Biblia y encuentras la paz. ¿Te sientes decepcionado? Abres la Biblia, y te sientes amado. ¿Te sientes rechazado? Abres la Biblia y te sientes aceptado. Sientes que no tienes valor y abres la Biblia y te das cuenta que Cristo pagó el precio por ti. O sea, si hay algo que nosotros donde podemos encontrar lo que nuestra vida necesita es en este libro. Pero mira lo que dice la palabra. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Se imagina usted? Ni siquiera deberíamos imaginarlo. ¿Cómo se llama el pastor que hace Secret Church? David Platt. El pastor David Platt, pastor de una iglesia muy linda en Alabama. No sé si todavía está en Alabama o ya se fue a California, pero
Él hacía, no sé si todavía lo hará, para Semana Santa todos los años, un evento que se llama Secret Church. Y él transmite en vivo, online, un servicio especial, un instituto bíblico de 6 u 8 horas. Y da todo un año de enseñanza del estudio del instituto bíblico en esas 6 u 8 horas. Sin parar. Solamente dice, ok, tienen 10 minutos para ir al baño y se transmite por todas partes. Cobran $5. Si nosotros quisiéramos que se transmitiera acá, nos cobrarían $5 por persona o $150 por la transmisión. Todo el dinero que se colecta va a China, a las iglesias, a los lugares donde no está permitido predicar el evangelio. Y la gente se reúne en basements, se reúne en lugares secretos para poder aprender de la palabra. Hermano, ayer leí esto por ahí por el Facebook y decía, todos oramos por lluvia de bendición, pero cuando caen 3 gotas dejamos de ir a la iglesia. Mira, yo estaba aquí en el servicio en inglés en la mañana y de pronto se escuchaba ruidos y yo miro a Javi porque creí que habían niños corriendo acá arriba, hermano. Y miro a Javi para que fuera a ver y Javi abre la puerta y entra al segundo. Está lloviendo bien fuerte, dice. Bien fuerte. Tan pronto dijo eso, yo dije, híjole, vamos a tener poquita gente. ¿Sabe por qué? Porque estamos hechos de azúcar. Nos derretimos con el agüita. Pedimos lluvia de bendición, pero caen 3 gotas y nos quedamos en casa. Y yo sé que todo el mundo que no vino hoy, venga la próxima semana, va a tener una excusa maravillosa. No, es que estaba aprovechando el último fin de semana de vacaciones. No, es que tuve que salir a comprar los materiales de la escuela. No, es que estaba muy cansado. Mira, hermano, ayer estábamos ensayando, terminamos el ensayo y me entró un mensaje. Y me estaban invitando a ver el juego de los Atlanta United con el Galaxy. Un juegazo, hermano. Pero ahora yo quiero aclararle esto. Cuando me llegan esos mensajes es porque me están diciendo vamos a verlo en la sección VIP. ¿Verdad? Y me llevan ahí con todo el lujo, me ando codeando con los millonarios, deben creer que tengo dinero y no saben la realidad. No, mi hermano, y me llevan porque me invitan, porque algunos de ustedes ya saben el contexto de esta historia, y yo estaba aquí con los muchachos, estábamos a punto de orar y yo le digo, ¿qué hago? Me dan ganas de ir, pero yo digo, pero si voy a llenar mi corazón de pasión, voy a llenar mi corazón de entretenimiento, voy a llenar mi corazón de emoción y no lo voy a tener limpio ni suficientemente vacío para que el Señor lo llene con cosas espirituales para poder compartir hoy. Entonces, ¿sabe qué hice? Con el dolor de mi corazón, con lágrimas en mis ojos, con temblor en mi cuerpo, tomé el teléfono y dije, muchas gracias, pero no, esta vez no, porque no quiero distraer mi corazón para lo que el Señor quiere que comparta mañana. Ahora, usted no tiene por qué actuar como yo, mi hermano. Si a usted mañana lo invitan y usted tiene la posibilidad, vaya. Este es mi trato con Dios, hermano. A lo mejor yo estoy siendo exagerado, pero Dios ha tratado conmigo de esta forma y de esa forma yo tengo paz. Entonces, no fui. No fui porque no quería distraer mi corazón de lo que el Señor iba a compartir hoy día con ustedes. Y de pronto nosotros nos dejamos llevar por cualquier cosa pasional, por cualquier entretenimiento y nos desviamos de lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, ¿se recuerdan que antes habían otros muchachos y otras muchachas cantando? ¿Se recuerdan aquellos que ya no ven ni aquí ni sentados en las bancas? Porque se enamoraron y se fueron, porque llenaron su corazón de otras pasiones, de otros deseos. No voy a dar nombres, pero un día vino una muchacha y estaba enamorada de uno de los músicos y vino al servicio y entró y se sentó aquí como por 5 o 10 minutos, fue algo así, ¿verdad, Gio? Fue poquito, fue un ratito. Y como no estaba la persona que ella venía a ver, se paró y se fue y nunca más volvió. En medio del servicio.
En medio del servicio, hermano. ¿Por qué? Porque llenamos nuestros corazones de pasiones que no tienen que ver con Dios. Ahora no te estoy diciendo que vivíamos una vida de esas que andamos en las nubes y que a todo el mundo vamos a decirle aleluya, amén, mi hermano. No, tampoco se vaya al extremo porque yo de religioso tengo muy poco. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Te imaginas tú que nosotros no tuviéramos la palabra que nos dé aliento, que nos levante, que nos llene, que nos sature, que nos cambie, que nos moldee? Y después dice, no había visión con frecuencia. Y esto lo hemos hablado antes, me estoy deteniendo en puntos que hemos hablado con anterioridad. Pero una iglesia sin visión, mi papá decía, el que no sabe para dónde va, nunca sabe cuándo llega. No había visión, no había un propósito, no había un plan, no había un fin. Ahora, nuevamente, todo esto lo han escuchado de mí porque yo amo este pasaje. Pero voy a llegar a unos puntos que quiero compartir con ustedes. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ahora, que voy a leer de la King James Version en inglés, y para que podamos entender. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax them that he could not see. No era esta versión, perdón, la New International Version era la versión que quería leer. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. Dice, y una noche Elí estando acostado, cuando sus ojos estaban empezando a apagar, estaba acostado en su lugar de siempre, en su lugar usual. Ahora, ¿por qué me llamó tanto la atención que dijera eso? Porque, hermano, Elí era el sacerdote. Elí tenía que estar sirviendo en la casa. Elías tenía que estar trabajando para el servicio de la obra. Sin embargo, estaba acostado en su lugar de siempre. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ahora, preste atención porque aquí va a haber un cambio drástico en cuanto a una persona y la otra. ¿Por qué Dios remueve a Elí y por qué sobrepone a Samuel, que más o menos a esta edad se cree que tenía no más de 13 años? Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver en su lugar usual, mira ahora lo que dice el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Toca al hermano que está a tu lado y dile, quiero habitar en el templo de Jehová. Quiero descansar en el templo de Jehová. Quiero despertar en el templo de Jehová. Ahora mira lo que dice después. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora, ¿se recuerda que le dije que estaba el arca del pacto? Y que encima tenía la tapa con dos permítame mostrarles, si quieren pueden buscarlo online, people, el arca del pacto, y así mostrar una imagen. Sobre su tapa habían dos querubines que se tocaban, estaban arrodillados y se tocaban las alas el uno con el otro. Y sobre esa estructura venía la presencia de Dios, la Shekinah de Jehová, y se manifestaba. Y la palabra dice que Samuel estaba acostado en el templo en la presencia de Jehová. Y no dice solamente eso, sino que estaba acostado donde la presencia de Dios descendía. Ahora yo te tengo que hacer esta pregunta. ¿En dónde estás descansando tú? ¿En dónde estás poniendo tus deseos? ¿En dónde estás poniendo tus pasiones? ¿En dónde estás poniendo las cargas, las frustraciones, las decisiones? No, pastor, es que yo pongo toda mi ansiedad en mi trabajo. Ahí yo me descargo. ¿Y quién dijo que tenía que ser así? No, pastor, es que yo llego a mi casa y cuando veo a mi esposa me descargo con ella. Vieja, ya llegué, así que escúchame. No, pastor, es que yo llego a mi casa y esa es el arca del pacto. Había dos querubines arrodillados, la presencia de Jehová descendía sobre ese artefacto. Y adentro habían algunas cosas como, no me acuerdo de todas, pero estaban las tablas de la ley.
Había maná del que había caído desde el cielo. Y la vara de Aarón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahí estaba la providencia de Dios sobre su gente. Estaba la ley, el alimento y la guía. La providencia absoluta de Dios estaba en el arca. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que mientras Elí dormía en su lugar usual, Samuel dormía donde la presencia de Dios se manifestaba y donde su providencia estaba tangible. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen más de 30 años? Levanten su mano, por favor, sin mentir. Los que tengamos más de 30 años. Mira, mi hermano, tengo que decirte esto. Los que tengan más de 30 años, escúchenme. Dios te llamó a tener visión y a ser guía a la próxima generación. Si tú no cumples con tu labor, escúchame porque no lo estoy inventando, estoy leyendo de la palabra. Dios te va a desechar. Porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, descansando él, en vez de estar en la presencia de Dios, en vez de estar buscando de la presencia de Dios, ya no había visión, ya no había revelación y el hombre no le importaba. Hablaba la semana pasada con los del grupo de adoración y producción. Le decía, ¿cuántos de ustedes tienen más de 20 años? Y de pronto nos dimos cuenta que eran un grupo bastante grande. ¿Y cuántos de ustedes tienen menos de 20 años? Nos dimos cuenta que era un grupo más pequeño. Entonces yo a los que tenían más de 20 les dije, miren para atrás y dense cuenta de esto. Ustedes ya no son jóvenes. Son jóvenes de edad, pero ya no pertenecen al grupo de jóvenes de la iglesia, aunque quieran mantenerse ahí. Ustedes son adultos. Y tienen que guiar a los que vienen detrás de ustedes. Porque creemos en un Dios multigeneracional. Creemos en el Dios de Abraham. Creemos en el Dios de Isaac. Y creemos en el Dios de Jacob. Y nuestra función es transmitirle a nuestros hijos que el mismo Dios que sirvo yo es el que va a servir Él. Y cuando el Señor me dé nietos, espero que pronto, sorpréndeme, nuera. Sonríe, sonríe. Ahora, cuando el Señor me dé nietos, quiero que mis hijos, que mis nietos vibren con el mismo Dios que he vibrado yo. Mi papá, antes de que partiera con el Señor, llamaba a mis hijos y le hacía unas bromas. Les preguntaba por sus novias, los hacía enojar, los hacía reír y después los enfrentaba con su condición espiritual. Siempre lo hizo. Siempre le decía, recuerda que eres un hombre con un sello de Dios. Recuerda que Dios te llamó desde el vientre de tu madre. A lo mejor tú no lo sabes, pero había tan poca visión en Elí que en el capítulo anterior la palabra nos dice que Ana, la mamá de Samuel, fue al templo con una carga tremenda, una carga terrible, y hemos compartido de esto acerca de cuando Dios pone un sueño en ti, Él es fiel y Él es justo para cumplir el sueño que Él te dio, porque Dios se proyecta en los soñadores. Pero la palabra dice que cuando Ana vino con su carga y su dolor, Señor, dame un hijo para que mi esposo, la otra mujer de mi esposo, el Cana, no se ría de mí, no se burle de mí, no me haga bullying. Y estaba llorando en la presencia del Señor. Y Elí no puede entender que esa mujer está viviendo un momento espiritual profundo y que la presencia de Dios se está derramando sobre ella. Y dice, esta vieja borracha. Porque no había visión con frecuencia. En estos días, lo contaba hace algunas semanas, vino una hermana y me dijo, pastor, estoy sintiendo esto de parte del Señor. El Señor me mostró en visiones hacer esto y no sé qué hacer con esto, pastor, porque no quiero equivocarme, no quiero cometer errores. Yo le dije, vamos a orar juntos por eso. Y sabe que siga metiéndose en la palabra para que el Señor le revele en qué dirección va a ir, para que los hombres no tomemos ventaja del don que ha puesto en usted, porque es de parte de Dios. ¿Se imagina que viniera esa misma hermana y me dijera, pastor, fíjese que he tenido visiones y el Señor me está dando esta carga por algunas personas? Y yo le dijera, no, hermana, esa es pura fantasía. Si el Señor no me lo da a mí, no se lo da a nadie. Eso es lo que pasaba con Elí. No podía entender que Dios se manifestara porque la presencia de Dios ya no se manifestaba, no había visión con frecuencia.
Y fíjate que no hay nada peor que darse cuenta que la presencia de Dios cada vez se va alejando más de nuestra sociedad y la iglesia no despierta a servir a lo que el Señor lo llamó a servir. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Samuel estaba durmiendo en presencia de Dios, donde estaba su providencia absoluta, pero no había aceite. Repita al que estaba a su lado, la lámpara estaba por apagarse, porque no había aceite. El aceite es tipología del Espíritu Santo en la palabra. Por lo tanto, tú no puedes creer que vas a cumplir el plan y el propósito en tu vida. Primero que nada, con este solo versículo, mira todo lo que vamos a decir. Primero que nada, si no estás habitando en su presencia. Porque dice la palabra que Samuel estaba durmiendo en el templo. Si tú no habitas en la presencia de Dios, cualquier proyecto, cualquier plan que tú tengas, por muy bueno que sea, si no estás presentándolo en la presencia de Dios. Segundo, si no estás viviendo bajo su absoluta providencia, que Él tenga el control de todo. Eso es providencia. Y tercero, si no hay espíritu de Dios en eso, olvídate de que tus planes prosperen. Porque la providencia de Dios, su presencia, su providencia y su espíritu son esenciales y primordiales para que su presencia se manifieste en su casa. Imagina que dijéramos, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre, amén. Y nosotros sepamos que la presencia del Señor no está involucrada en lo que estamos cantando. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Mejor cantemos una de Luis Miguel, si nos dejan. No, tiene más emoción. Por debajo de la mesa. Peor aún, para que lloremos un poco. Miénteme como siempre. Sí, me gusta Luis Miguel, ya, porque ya. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. Lo vamos a ver repetidas veces, que el Señor, Samuel está en su presencia, bajo su providencia, y esperando que el espíritu no se vaya, no se apague. Y escucha una voz que dice, Samuel. Hermano Luis, ¿usted me llamó? Claro que sí. Pero telepáticamente. Y fue donde Elí. Y Elí y le pregunta, Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no. ¿Se recuerda que le dije que Elí ni siquiera había podido discernir el espíritu con que Ana estaba orando para tener un hijo? Era tanta la falta de discernimiento de parte de Dios que no se da cuenta que Dios, porque había pasado tanto tiempo que Dios no hablaba con él, que desconocía su voz. Hermano, yo no sé si tú entiendes la pasión con la que estoy diciendo esto, pero debemos reconocer la voz de nuestro Señor hablándonos. Y si no la conoces es porque hace mucho tiempo que realmente no hablas con Él. Samuel vuelve a llamar. Samuel se vuelve a despertar. Y corre nuevamente donde Elí. Señora, ¿me llamaste? Y le dice, no. Vuelve a ocurrir una tercera. Samuel, y vuelve. La última vez vuelve a llamar al Señor y dice, Samuel. Y va donde Elí. Y Elí le dice, mira hermano, leer este pasaje es para que te rompa el corazón cuando tú tienes pasión por las cosas de Dios. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada, porque la revelación de Dios escaseaba en esos días. Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí se recordó, y esto me he escuchado decirle antes, hermano. Yo he estado participando de la iglesia desde muy joven, desde niño. Soy músico desde muy joven. Y la palabra nos dice esto, mi hermano. Que Elí, habiendo estado en la iglesia, habiendo servido en la casa de Dios, se había olvidado de cómo sonaba la voz de Dios. Y como ya no había revelación y no había discernimiento en él, cuando la voz de Dios habló, ni siquiera podía darse cuenta que era Dios. Y la última vez, la tercera vez, cuando Samuel oye la voz y va donde Elí, Elí dice: yo me recuerdo de esos días. Yo me recuerdo cuando Dios hablaba. Toca al hermano que está a tu lado y dile: necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos reconocerla. No me imagino qué pasa por el corazón de Elí mientras está escuchando esto. Pero si había alguna memoria de lo que había sido un trato con Dios alguna vez en su vida, debe haberse quebrado. Porque entendía el mensaje: Dios ya no me habla a mí. Cierra tus ojitos ahí donde estás y dile: Señor, yo necesito que me hables a mí. Necesito oír tu voz. Amén. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y él dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Voy a dejar hasta ahí, está el versículo 11 nada más. Hay tres personajes en esta historia con los que quiero que nos asociemos. En todas las historias que leemos en la Biblia siempre hay algunos personajes con los que debemos con las que debemos identificarnos. Y lo primero que vamos a ver en esta historia, voy a leer también, acompáñeme un capítulo hacia atrás. El capítulo 2, del versículo 12. ¿Ok? Samuel 2, versículo 12 en adelante dice: los hijos de Elí, el sacerdote, el que no había conocido la voz de Dios, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, la King James en inglés dice que eran hijos de Belial. ¿Qué quiere decir eso? Que eran indignos. Que eran indignos de estar en la presencia de Dios. Pero como el ministerio sacerdotal era hereditario, ellos podían moverse en el templo como querían. Mira, hermano, yo amo a mis hijos. El Señor sabe que los amo. Hoy día Jotam no estaba cantando, lo notaron, ¿verdad? Porque Jotam hemos decidido darle descanso una semana sí, una semana no, porque como él trabaja de noche y llega directo del trabajo a los servicios. Entonces hay veces que está tan cansado que se le nota mucho. Entonces, como nosotros queremos que la iglesia sea bendecida y no agotada, queremos cuidarlo a él también. Entonces, por eso van a ver más frecuentemente a otras personas liderando alabanza. Él no ha perdido su posición porque Jotam no está en pecado.
simplemente está cansado. ¿Ok? Pero hay gente que va a tomar también la batuta, el liderazgo en esto y van a empezar a servir en otras. Entonces va a ver a Jessica, la va a ver más involucrada y a Joshua lo va a ver más involucrado. Aunque Joshua también tiene una responsabilidad con el ministerio de jóvenes. Pero yo amo a mis hijos, hermano. Yo los amo. Y yo amo ver a Pipo tocando batería. Usted, los videos que aparecen, ¿ya subiste el video de VBS completo? Todavía no. Ok. Usted va a ver los videos nuestros de nuestras promociones en internet. Son tremendos trabajos que hace Pipo. Y lo escucha tocar batería todos los domingos. Los muchachos los miércoles tienen la oportunidad, el grupo más grande de muchachos que son los Coalition Career, ellos tienen la oportunidad de escuchar a Pipo compartir la palabra todos los miércoles, compartir enseñanzas todos los miércoles. Entonces, yo amo ver a mis hijos servir. Usted ve a Jotam continuamente cantando y dirigiendo, hoy día no lo vio, pero hoy día vio a mi bebé. Que cuando no está Jotam, entonces mi hijo menor tiene que tomar el micrófono y usted lo escucha cantar y lo escucha mover sus patitas cuando dice, tuyo, es el reino, y marca, ¿verdad? Y va agujereando el piso de la iglesia. Mano, yo me gozo de ver a mis hijos sirviendo, pero tengo claro esto. Su relación con Dios es pura y absolutamente de ellos con Dios. Yo puedo orar por ellos, puedo dar consejo, puedo ministrar, puedo compartir la palabra, pero el trato de Dios con ellos es de individuo a individuo. Porque en la antigüedad el sacerdocio era hereditario, no importando la condición pecaminosa de los hijos. Gloria al Señor que no vivimos en la antigüedad. Entonces ellos tienen que buscar la presencia de Dios, ellos tienen que buscar acercarse a Dios para poder ministrar con un corazón limpio. Mira lo que dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y tenían, hermano, las mismas posibilidades que Samuel. Y era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. ¿Quiénes? Los hijos de Elí. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. Esto era una práctica incorrecta, esto no se practicaba, sino que los hijos de Elí estaban tomando esta práctica para tomar ventaja del pueblo. Entonces, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote. Porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo que esto no era una práctica? Porque los levitas y los sacerdotes ofrecían el sacrificio y lo que quedaba de la grosura y de la carne ellos lo podían tomar porque era la autorización levítica y podían comer de ella. Pero mira lo que hacían estos hombres. Iban antes de que se cocinara la carne, antes de que le ofrecieran el sacrificio, y le decía, hermana Elizabeth, yo sé que usted trajo un sacrificio hoy día, pero antes de que lo ponga en el fuego, deme a mí la mitad. Pero es para el Señor, pastor. No, deme la mitad, le estoy diciendo que me dé la mitad. Si al final Dios me puso a mí por alguna razón aquí. Dice la palabra que metían un garfio con 3 ganchos en la olla donde se estaba cocinando la carne y lo que sacara el garfio, lo sacaban. Pero mira, era la práctica de los sacerdotes. La Biblia nos está diciendo eso. Lo de la grosura no era una práctica, ¿verdad? Que cuando estuviera cruda la carne, pero asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y mira cómo le decían. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Uy, qué espiritual. Qué lindo. Versículo 22, ahí mismo el capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Pero mira ahora lo que dice. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos encontramos con algunos personajes, te decía.
Vamos a hablar primero de Elí, el sacerdote. Elí representa al mayor o al más viejo de la casa. Y le pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen más de 30 años? ¿Verdad? Y los que tenemos más de 30 años, vamos a asociarnos con Elí. Vamos a habernos identificado con Elí, porque Dios nos llamó a ser la guía para una nueva generación. La palabra dice que Elí estaba en el lugar de siempre, descansando en su lugar de siempre. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado en la casa y dejamos de servir? Ah, no, es que cuando yo era joven yo serví muchísimo. ¿Y quién te dijo a ti que en la Biblia hay un versículo que te diga ya deja de servir? Es que yo conozco al Señor desde mi niñez y ya, pastor, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué me dicen de que habiéndolo hecho todo, siervos inútiles somos? Y muchos de nosotros nos escondemos aquí en Estados Unidos. No, es que el Señor sabe que yo trabajo muchísimo. Bienvenido a la realidad. Que el Señor así todo te sigue bendiciendo. El Señor cada día te sigue dando un aliento de vida. Y así todos los días te provee para tu comida. Y así todos los días mantiene a tu familia en pie. Y así todos los días te permite abrir los ojos e ir a trabajar. Todos los días te libra de accidentes, te libra de problemas, te libra de migración. No nos sintamos tan cómodos que perdamos el aceite. La palabra dice que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse y quien tenía que proveer el aceite para que la lámpara estuviera prendida eran los levitas y los sacerdotes. Escúchenme bien, los que hacen adoración, los que tocan instrumentos, los que cantan, los que hacen producción. Me falta gente de producción que no tiene que estar desaparecida. ¿Dónde están? ¿Ah? Se me desaparecieron Jasmine y Junior. Escúcheme bien, los que tienen que proveer el aceite. Repitan, todos los que cantan sirven en algún área, en algún ministerio aquí en la iglesia, y los que quieran repetir conmigo también, dígalo conmigo. Los que tienen que proveer el aceite son los que están al servicio de la casa. Entonces, si usted viene aquí a la casa y ve visitas, y esas visitas no son conmovidas por lo que Dios está haciendo, escúchame bien, porque es muy lindo culpar al pastor. Así que aquí ve, porque la Biblia me autoriza ahora para librarme de esto, escúcheme bien, es culpa de todos. Porque no estamos proveyendo el aceite del Espíritu. Los músicos y los que están en producción y que son parte del chat que tenemos en Messenger, ustedes me han escuchado, usted puede pedirle a cualquiera de ellos que le muestre y se va a dar cuenta que casi todos los sábados, no todos, pero casi todos los sábados hay un mensaje de mi parte que dice, preparen su corazón. Si usted viene los sábados en la mañana al ensayo, usted va a escuchar que en medio de la conversación yo voy a decir, no se olviden de preparar su corazón. Y si usted va a mi casa un sábado por la tarde mientras yo estoy estudiando y preparando la palabra, usted en algún momento me va a escuchar, por eso les digo que preparen su corazón. Porque nosotros somos los proveedores del aceite. No puedo dar lo que no tengo. Si el Espíritu no habita en mí, nunca voy a poder entregarlo. Es muy fácil decir, no, si yo tengo todo bajo control. Cuando no lo tenemos todo bajo control. Elí creía que tenía todo bajo control. No nos sintamos tan cómodos que perdamos el aceite y ya no haya fuego. Hablaba con los muchachos el lunes, tuvimos una reunión especial con el grupo de producción acerca de unos cambios que hay que hacer en la estructura y llegamos a esto. Llegamos a esto con ellos. No es lo mismo, escúcheme bien, tener talento que ser ungido. No es lo mismo saber hacer algo que contar con la unción de parte de Dios. Porque todos nosotros podemos tener mucho conocimiento y mucha preparación. Podemos ser, los músicos pueden ser músicos de primera, pero si la unción de Dios no está en ellos, no vamos a lograr nada, no vamos a alcanzar nada.
a los mayores, si alguien debería conocer la voz de Dios, somos tú y yo. Pastor, es que yo no me convertí siendo joven. Es verdad, lo entiendo. Pero en tu adultez y en tu madurez tú puedes entender que necesitan más de Dios hoy de lo que ellos necesitan, porque te cuentas con menos tiempo. Si alguien debería conocer a Dios y su voz era Elí, porque él tenía la máxima posición en el templo. Él tenía la posición de mayor peso. Elí tenía posición, pero no tenía discernimiento. Y cuando la presencia de Dios se movía como en Ana, él no la podía reconocer. ¿Sabes qué sería terrible para los que tenemos más de 30? Que estos muchachos estuvieran volcados en adoración en la presencia de Dios y tú y yo no entendiéramos lo que pasa. I'm going to say this in English because I think you need to hear this. You know what would be terrible for any church? That God is moving himself in worship through the newer generation, through the youth, and the adults would not understand what's going on. And that's what's happened with Eli. Somos una iglesia que sirve a un Dios multigeneracional. Nuestra responsabilidad es enseñarle a ellos a adorar. Me atemoriza pensar que hoy hay gente que está aquí y el Espíritu de Dios se mueve y la unción desciende y algunos no la sienten. Hermano, Joshua no tiene que ser el hombre más espiritual del mundo para decirte esto. Suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria. Y si tú no te conmueves, es porque hay algo que no has entendido. Porque cuando te presenta delante de su majestad, algo tiene que sacudirte. Y si estos muchachos están siendo movidos por la presencia de Dios y tú no, entonces hay que preguntarnos, Señor, ¿en dónde estamos fallando? Porque hemos perdido la visión, hemos perdido el oído y la revelación de Dios ya no se está manifestando en nuestra revelación. Y Dios se va a buscar de alguien a quien revelarse. Y yo anhelo ser ese. Yo espero que tú anheles ser ese a quien Dios se va a revelar. Y no que vivamos como Elí, viendo como el ministerio es arrebatado de nuestras manos. Lamento muchísimo que no estén toda la iglesia hoy día aquí. Porque decidí suspender la serie que estamos haciendo porque Dios me dio esto con mucho peso en mi corazón. Ya no veía. Si alguien debía tener visión, si alguien debía tener claro para dónde Dios lo estaba guiando, era Elí. La palabra dice que sus ojos se estaban apagando. If someone needed to have vision, was Eli. The word says that his eyes were dimming down. Yo amo a la generación que viene y todos lo saben. Yo no lo escondo. A nadie le tapo el sol con un dedo. Creo que Dios me llamó a marcar la generación que viene con todo mi corazón. Pero no puedo solo. No puedo solo. Pero tengo algo claro, hermano. Si tú no te subes al tren, la palabra dice así, el Señor Jesús dijo esto, que si ustedes no adoran, las piedras lo van a hacer. Pero yo no quiero trabajar con piedras. Yo quiero trabajar con usted. Quiero servir al Señor con usted. ¿Sabe qué? Olvídese de las batallas pasadas. ¿Sabe lo que dice el rey David en el Salmo 3? Dice, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Sabe por qué lo está diciendo? Porque los reyes se presentaban a la guerra y abrían sus capas. Y cuando abrían sus capas, mostraban los tesoros que habían sacado de cada una de sus conquistas. Lo que ahora llamaríamos sus medallas. Por eso cuando él dice, tú eres mi gloria, abrían sus capas y mostraban las glorias de guerra. Eso es lo que está diciendo el rey David. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Por 400 años el pueblo de Israel, ven Javi, camina al frente mío, ven Dani. Ven.
Camina al frente mío, para allá, hacia allá. Mira solamente los talones de Javi cuando camine para allá. Yo te voy a seguir. Todos caminaban mirándose los talones porque el imperio egipcio los tenía bajo cautividad. Vuélvete. Y mira, mirándome los talones, no levantes tu cabeza, porque si levantaban su cabeza les llegaba un latigazo. Les llegaba un castigo, porque eran esclavos y debían sentirse esclavos. Entonces cuando el rey David se para en la colina y dice, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi protector, y abre su capa y dice, no hay ninguna de estas glorias, ninguna de estas conquistas que se asemeje a ti. Tú eres mi gloria. Y después dice, y aunque estuve en cautividad y tenía que mirar a los pies de mis compañeros, tú eres el que levantó mi cabeza. Eso es lo que dice el rey David. Tú puedes quedarte toda tu vida siendo un esclavo si no reconoces que Él es tu gloria y que Él es quien levanta tu cabeza. Cuando fueron libres pudieron levantar su cabeza. Cierra tus ojos una vez más y dile así, Señor, yo quiero ser libre. Díselo, Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ser libre. Estamos atados por un montón de cosas. El sistema nos tiene atados, el trabajo nos tiene atados, la sociedad nos tiene atados, los problemas nos tienen atados, las frustraciones nos tienen atados, la necesidad nos tiene atados, el dólar nos tiene atados, las deudas nos tienen atados. Tenemos un montón de ataduras. Y nos dejamos atar y nos dejamos esclavizar y no nos damos cuenta en qué momento ellas tienen más poder que Dios. Por eso el rey David se para en la colina y dice, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Voy a avanzar. Hay el otro personaje, ya no es Elí, ahora hay dos personajes, Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Hermano, no hay, y esto espero que lo entiendan, te dije que con alguno de ellos nos tenemos que identificar. Ofni y Finés venían donde se ejercía la práctica de la adoración, el sacrificio. ¿Saben lo que hacían? La gente traía carnes y las ponía a cocinar en un caldero, dice, en una olla. Y estos venían y metían el garfio de 3 puntas y sacaban la carne. Porque hay gente en la casa que no viene a ofrecer adoración, sino que viene solo a sacar lo que puede de Dios. Y hay gente que viene en busca de sanidad y se va con el sanador, pero nunca se llevó la salvación porque no vino a ofrecer nada a cambio. Solo vino a buscar. Hay gente que tiene necesidad financiera, el Señor les provee un trabajo, eso es lo que consiguieron, provisión, pero no al Salvador, porque solo vinieron a sacar. Metieron el garfio, no servían. La labor de los levitas y los sacerdotes eran servir en el templo para ofrecer sacrificio. No era tomar ventaja de los que traían sacrificio. Vivimos en un tiempo, hermano, donde lo único que queremos es tomar de Dios, es sacar de Dios, es tomar ventaja. No, es que yo estoy yendo a la iglesia porque tengo muchos problemas en mi familia, hermano, y te aseguro que el Señor los puede arreglar. Esta es la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando los arregle? Ya metiste el garfio, ahora te vas. No, es que el Señor sabe que tengo necesidad financiera. El Señor te provee un trabajo, ¿qué vas a hacer después? Ya metiste el garfio, ahora te vas. No, es que el Señor sabe que tengo problemas emocionales. El Señor te provee con un compañero, una compañera. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora te vas? En estos días hablaba con un muchacho de aquí de la casa y le dije, mira, te voy a decir algo que tal vez te incomode. Él empezó a salir con una muchacha y estas fueron mis palabras. Yo le dije, quiero aclararte algo. Ella no te encontró en un club. Ella no te encontró en un evento social. Ella te encontró en la casa de Dios. Así que este tiene que ser tu estandarte, este tiene que ser tu forma de mirar las cosas. O ella empieza a caminar contigo, o no es la mujer que Dios tenía para ti. Pero pastor, esto no me lo dijo él, pero eso fue la conversación. Él podría decirme, pero pastor, es que está bien sexy. No, pastor, es que está muy buenota, pastor. No, pastor,
Es que ella me pone maripositas en la barriga, pastor. Hay gente que viene a la casa solamente a tomar lo que se puede llevar y nunca pone nada para el sacrificio. Así que tengo que decirte esto, ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? No está aquí, pero lo voy a mencionar. A partir de la próxima semana, en medio nuestro, ustedes van a ver a Adriana Silva. Si usted no conoce a Adriana Silva, es la hermana de Javi. Adriana Silva sirve en una iglesia que costó $30 millones hacerla, hermano. Con un ministerio que tienen todo a su favor, con preparación. Fue al campamento con nosotros y sabe que me dijo, tengo esta carga en mi corazón y no sé cómo tratar con ella, me dice. Quiero moverme para tu iglesia. Y yo le dije, si usted no sabe, Adriana es novia de Dani. Entonces, y si usted cree que yo soy si yo soy, mire la cara de Javi, Dani y Javi, ok. Pero mire esto, escúcheme esto. Si usted cree que yo soy de los que tira el garfio y toma ventaja, porque ellos tienen una olla más grande, no se equivoque. Lo primero que le dije, ¿estás segura que es una buena idea? ¿Te están mudando solamente porque está Dani aquí? Así de sutil, así de suave. No, yo le digo, no me digas que no, porque todos los seres humanos somos emocionales y ponemos las cosas emocionales antes que las espirituales. Y yo sé que él es tu novio y yo sé que quieres estar cerca de él. Pastor, te aseguro que no. Yo tengo una carga por servir. Me doy cuenta que puedo servir más ahí de lo que estoy sirviendo en esta iglesia. Pastor, me dice, esa iglesia no me necesita. Mi ministerio no va a crecer. Hermano, y yo le dije, Adriana, no tenemos nada que ofrecerte. De hecho, lo que más buscabas ya lo tienes. Claro. Ni siquiera te puedo decir, te ofrezco al Dani. Ya metiste tu garfio. Pero hay gente que no quiere meter el garfio para sacar. Hay gente que todavía trae sacrificio. Estoy diciéndolo hoy, cuando Adriana no está. Porque cuando usted la vea la próxima semana sirviendo de una vez, porque ella no salió en pecado, ¿sabe qué hizo? Fue y habló con su pastor, le dijo, pastor, siento esto en mi corazón. Dice, hay una iglesia más pequeña, aquí abajo, dice, que necesita más ayuda, que necesita más atención. Y mi hermano, que es el pastor de niños, necesita ayuda. Y yo se la puedo dar. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Dice, creo con todo mi corazón que es Dios. Y si es Dios, quédate 3 semanas para terminar la serie que estamos enseñando. Después de eso estás en libertad. Ve y sirve. Porque hay gente que no quiere meter el garfio para sacar. Hay gente que trae sacrificio. Hermano, aquí viene el problema. Soy el pastor de la casa. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor quería usar a alguien? Los consumidores no vienen a adorar porque no vienen a dar. No vienen con un aleluya. No vienen con un gloria a Dios. Dice el Salmo 100 de esta forma. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanzas. Bendecidle. Exaltad su nombre. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Nos olvidamos del ejercicio del Salmo 100. ¿Qué tal si no hubiera música? ¿Qué tal si no hubieran sillas? Es más, le voy a dar este ejemplo. Hace un año atrás nos quedamos sin sillas. Entonces el hermano José trajo un montón de sillas de su casa. El hermano Gabriel y la hermana Eri trajeron un montón de sillas de su casa. Y yo traje las poquitas sillas metálicas que tenía en mi casa. Y juntamos como 60 sillas teníamos acá, ¿verdad? Como 90. Pero mira, hermano,
toda la gente que empezó a llegar en esos días se paraba del servicio y se tocaba sus nachitas. ¡Ay! ¡Ay! Decía, ¡ay, pastor, qué tan feas estas sillas! ¡Ah! Algunos hermanos se paraban en medio del servicio y se quedaban atrás, como Jotami y como Junior. Se quedaban ahí atrás. Le preguntaba, ¿por qué no se van a sentar? Dice, no, es más cómodo estar parado. Si nos quejamos aún teniendo sillas, adoraría si no hubiera música. Adoraría si no tuviéramos estas sillas confortables. Porque hay gente que solamente viene a meter el garfio y sacar lo que Dios le puede dar. Y no están dispuestos a ofrecer un sacrificio, ni siquiera de alabanzas. No, que están tocando esa música bulliciosa. Además, el pastor le mete tanto dedo ahí que me... Dani se ríe porque yo siempre digo eso, porque Dani hace años atrás invitó a unas personas a la iglesia y como no sabían qué decir, vinieron a Dani y le dijeron, ¿sabes qué? Muchas luces, demasiadas luces, ¿para qué quieren tanta luz? Además le dice, el pastor está muy viejo para estar tocando guitarra. Pero hermano, si tú vienes a la casa y entras por su puerta con acción de gracia, te vas a olvidar de que yo estoy aquí. Es más, ni va a darte cuenta que lo viejo y gordo que estoy. Porque vas a tener tu corazón metido en la adoración, metido en la alabanza. Ellos venían al templo y tomaban las mujeres que servían en la entrada del templo. Venían al templo y tomaban ventaja. ¿Sabes qué? Wendy es la muchachita que toca guitarra aquí al lado mío. ¿Ok? Y voy a utilizarla ella, por ejemplo, porque no ha sido una vez, ha sido más de una. Entonces, como ella está aquí al frente y se ve, todos los muchachos dicen, la Wendy está bien bonita. Mire, ¿sabe qué? Un día estábamos conversando con Gio acerca del movimiento de los jóvenes y me dice, sí, porque también aquí hay un muchacho que me está hablando de que Wendy, y me dice, pero ¿sabes qué, pastor? Yo he optado por esto, decirle, si tú puedes ofrecerle lo que ella todavía no ha obtenido, bien por ti. Pero si no, porque ella es una muchacha exitosa. Entonces, para todos los que quieran disparar, Wendy vive sola y paga su departamento, paga su carro y se mantiene. Va al gimnasio y sirve al Señor. Si alguno de los muchachos tiene interés en ella, súplale más que eso. Porque ese es el piso para empezar a tratar con ella. Ahora, tú me puedes decir, pero es que yo conozco bien a Wendy. Está bien por ti, te felicito. Congratulations. Ahora, ¿por qué tan así directo? Y estoy tomando el ejemplo de Wendy porque usted ve a Wendy todo el tiempo. ¿Ok? Pero esta es la misma medida que todo el mundo debe tener. Esta es la medida que todas las muchachas deben tener. ¿Sabes qué? Te dije, ¿se recuerdan de que habían otras caritas cantando hace tiempo atrás? Y para que no nos vamos a engañar, estamos filmando, no voy a dar nombres. Pero usted se recuerda de ellas. ¿Se recuerda cuando cantaban y nos bendecían? Y que ya no lo hacen simplemente porque pusieron su corazón y su pasión en hombres que solamente vinieron a tomar ventaja de las mujeres que servían en el templo, como Ofni y Finés. Pero también ocurre con los varones. Hay mujeres que no quieren lo mejor para ti, solo quieren sacar lo mejor de ti. Te dije que era una perspectiva diferente del mismo capítulo que hemos leído muchas veces antes. Hay otro personaje, Samuel, el marcado por Dios. Voy a terminar rápido. ¿Hay algún Samuel en esta casa? Escúcheme bien. ¿Hay algún Samuel? Y no estoy hablando
de Samuel Escobar, que hoy no está. ¿Hay algún Samuel en esta casa hoy? Antes de haber nacido, Dios tenía un plan para Samuel. Su mamá no estaba embarazada y estaba haciendo pacto con Dios. Porque Dios te vio en la eternidad. Dios tenía un plan y un propósito para ti hoy. No importa quién fue tu padre. No importa quién fue tu madre. Pastor, es que yo no crecí en un ambiente cristiano. ¿Y quién te dijo que al Señor le importaba eso? Si fuera por esa medida, ¿sabes qué? Gio nunca podría haber sido el pastor de jóvenes ni bendecirte de la forma que lo hace hoy. Él tiene una broma muy recurrente con Queen. Y él podría decir, ¿sabes qué? A mí me abandonaron, yo voy a hacer lo mismo, así que, pastor, a mí no me pongas. Hace tiempo atrás tuve una conversación con Edith con respecto a sus ideales de la vida. Le digo, porque tú viviste estas experiencias no quiere decir de que se vayan a repetir en ti. Porque Dios tiene planes, tiene propósitos, tiene proyectos y que están establecidos en la eternidad y que no tienen nada que ver con nuestra humanidad. Porque Dios es perfecto, nosotros no. Y si Dios te quiere levantar y usar, deja que te use. Dios puede marcarte hoy, no importa de dónde vengas. Lo hizo con Gedeón. Gedeón no era ni valiente ni esforzado y el ángel reconoce eso en él, porque el ángel no lo veía en el aquí y ahora. Lo veía en el futuro perfecto de Dios. Lo hizo con David. Cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, Isaí viene y le dice, te voy a presentar al que es próximo rey. Y llama, Eliab, Eliab, ven para acá. Y sale Eliab, mano. Guapo, altote, musculoso, barba vikinga, ojos azules, peinado para el lado. Guapote. Y Samuel lo dice, sí, este es el próximo rey, porque me recuerda a Saúl. Y esa es la estampa que tiene un rey. El Señor le dice, no mire su parecer, no es lo que yo busco. Pero espérate, tengo otro. Abinadab. Y sale Abinadab. Otro más. Tenía 2 pulgadas más de alto que el otro, hermano. Imagínese. La palabra dice con lujo de detalle. No lo dice. Está guapo. Barba vikinga. Cuerpo de Aquaman. Hermano. Y llega ahí. Y el Señor le dice a Samuel, otra vez te equivocaste. Si no es lo que yo busco. Y pasan todos los hermanos. Imagínate que Samuel tiene que ir donde Isaí y le dice, oye, ¿no te queda ningún otro hijo por ahí? Por ese comentario, algunos historiadores creen que David tal vez no era hijo legítimo de Isaí. Tal vez era una aventura que tuvo por ahí. De hecho, es tan así que el salmista escribe en los salmos esto. En pecado me concibió mi madre. El mismo rey David. Así que eso nos da la idea a cuestionar por qué no era una persona importante para Isaí. Porque algunos dicen, no, que David estaba perdido en el campo cuidando las ovejas de su padre. La palabra dice que Samuel dijo esto, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Lo que quiere decir que no estaba muy lejos. Y no importa de dónde haya salido David, el Señor lo pone como rey. Y rompe la estructura que siempre se había creído, que el primogénito, no, era en mi país decimos el conchito de la familia, el chiquitito, el despreciadito, al que no le prestamos interés, ese que su papá ni siquiera le prestó atención, ese que fue abandonado, ese que fue rechazado, aquel que vive en frustración, a ese Dios está llamando.
Así que si tú crees que no tienes alguna habilidad para cumplir el llamado de Dios, déjame decirte, estás equivocado. Samuel ni siquiera tenía planes de haber nacido, sin embargo se vuelve en el personaje, en el único personaje que cumple 3 ministerios a la vez en la Biblia. Y tengo más para compartir, pero voy a decírtelo solamente acerca de los 3 ministerios que ejerce Samuel. Samuel ejerce el ministerio de juez, porque fue el último juez del reino de Israel. Ejerció como profeta. Y por tercero, ejerció como sacerdote. Déjame decirte, no es lo mismo ser talentoso que ser ungido. Pero cuando la unción desciende sobre ti, Dios te puede usar en cualquier área que Él quiera. Puede usarte como juez para enviar una palabra sabia, una palabra correcta en el tiempo correcto. Puede usarte como profeta para traer buenas nuevas de parte de Dios. O puede usarte como sacerdote para cargar la presencia de Dios con Él. ¿Con cuál de estos personajes te vas a identificar hoy? ¿Quién eres tú? ¿Eres Elí? Are you Eli? ¿Eres Ofni y Finés? Are you Ofni and Phineas? ¿O eres Samuel? Or are you Samuel? Whatever you are, you need to go to His presence. Quien quiera que seas, necesitas ir a su presencia, descansar en su presencia, habitar en su presencia y dejar que el aceite no se acabe. Así que si tú crees que esta palabra es para ti, ponte de pie.